Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar ya con hoy, que sería la última clase. Muy buenas tardes, profesora. ¿Cómo está? Como siempre está puntual, señor Suárez. Em, Vamos a continuar con lo que se refiere ya a la última clase de los temas que vamos a ver. Primero continuamos con lo que habíamos hablado el día de ayer respecto a la legislación para transporte aéreo y terrestre. Habíamos terminado de ver lo que es la ley orgánica de seguridad de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Ahora vamos a ver lo que es la ley de caminos, que establece lo que debe ser considerado en caminos públicos. Sus directrices que están bajo el control del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en nuestro país. También indica lo que debe ser considerado derecho de vía y facultad que tiene el Estado para ocupar cualquier tiempo un terreno para la conservación y mejoramiento de caminos. Cuando se requiere evidentemente ampliar vías o mejorar estas, se puede expropiar los terrenos que pasen por la nueva por donde sea la planificación de la construcción de la vía. El Código de Comercio, bueno, este cuerpo legal no define el transporte terrestre, pero establece el objetivo y los que intervienen en un contrato de transporte. Se desarrolla a partir del capítulo 5, sección 1 del transporte en general. Se hace mención a la sección 2 aquí en esta, que es de nuestro asunto, de nuestro estudio. La sección 2 de la Carta de Porte, la sección 3 de los derechos y obligaciones del cargador, sección 4 de los derechos y obligaciones del porteador, sección 5 de los derechos y obligaciones del consignatario, entre las más importantes. En el Código de Comercio, artículo 205, el transporte es un contrato en virtud del cual uno se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro. Personas que ejerzan el comercio o viajen por alguna operación de tráfico o mercaderías ajenas y a entregar estas a la persona a quien vayan dirigidas. La Convención Interamericana de Derecho Privado, cuarto, de igual manera referirse al documento de embarque o carta de porte. La convención la toma como el documento que acredita que el transportador ha tomado las mercaderías bajo su custodia y se ha obligado a entregarlas de conformidad con lo convenido. Este acuerdo se hace por la necesidad de algunos países pertenecientes a la ALAVI de implantar una sola norma que regularice el transporte internacional entre los países en sus tres modalidades, sean por mercancías por carretera, pasajeros por carretera o con ferrocarril, con el objetivo de que las distintas operadoras presten el servicio de manera internacional y cobijados por una sola reglamentación. La TIT es el Acuerdo de Transporte Internacional, ya habíamos visto la definición antes, y este acuerdo no se centra en el contrato de transporte, sino alrededor de las normas técnicas, documentales, aduaneras, mediante las cuales se rigen las empresas que prestan servicio. A continuación, bueno, se detallan algunas disposiciones del cuerpo normativo. Eso tenemos en el documento que vamos a ver. mm, Creo que es en a ver. Bueno, aquí en este documento se puede ver de manera general resumido lo que son las diferencias entre las reglamentaciones que rigen a los países. Es importante lo revisen para que les va a servir como conocimiento y más bien como bibliografía en el caso de que
en su trabajo lo requiera. El reglamento número 1072/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, emitido el 21 de octubre del 2009, establece las normas comunes de acceso al mercado de transporte internacional de mercancías. De esta manera podemos apreciar cómo es manejado desde el punto de vista de otro sistema de integración comunitario diferente a la región andina. Esto ya habíamos hablado antes. Haciendo una comparación entre la comunidad andina, entre la CAN y la Unión Europea, el régimen de la CAN dice que el transportista debe ser autorizado por un certificado de idoneidad de la función que está desarrollando. Tiene que también tiene que ser expedido por el país de origen y también tiene que tener un permiso de prestación de servicios. Y tiene que estar como sería la palabra, como declarado, como homologado para los países para los que va a brindar servicio. En la Unión Europea, en cambio, se utiliza una licencia comunitaria para que el transportista pueda realizar su actividad en los países miembros. Entonces, tiene que partir evidentemente del país de procedencia, pero puede presentarse para poder ejercer su función en los países miembros de la Unión Europea. Esto en cuanto a lo que es la regulación del transporte aéreo y terrestre. Vamos a ver un video para entender lo que es el transporte multimodal. Permítanme un ratito que se conecte. Si lo ve, por favor, me comunica. ¿Lo puede ver, señor Suárez? Sí, claro, profesora. Gracias. Son vehículos de carga, ¿no? Ahorita vamos a ver lo que son los buses de carga. Habíamos visto que tienen que tener la estructura para lo que van a realizar. Como les decía, dentro de estos están contenedores, entonces tienen que ser obviamente diseñados para esta implementación para que puedan operar. Evidentemente también son aviones de carga que tienen que guardar ciertas condiciones y estos son obviamente certificados. No se puede llevar en un avión de transporte de pasajeros de carga porque la capacidad obviamente no es la misma. No processo de desenvolvimento e adaptação das necessidades do mercado com eficiência, o transporte se tornou um diferencial,
pois pessoas e mercadorias precisam ser deslocadas fisicamente de um ponto ao outro. E a inteligente articulação nos meios de transporte torna-se um potencial competitivo. O transporte multimodal veio ao encontro dessa adaptação de forma dinâmica, proporcionando redução no custo, no tempo e maior acessibilidade dos bens e serviços. É caracterizado pela utilização e articulação integrada de 2 ou mais modais de transporte numa mesma solução logística, de forma a permitir um gerenciamento unificado de todos os modais utilizados, bem como as operações de transferência, caracterizando uma movimentação origem-destino com a aplicação de um único documento. Pessoa jurídica contratada como principal e não como agente, para a realização do transporte multimodal de cargas da origem até o destino, por meios próprios ou por intermédio de terceiros, o qual pode ser transportador ou não. Assume perante o contratante a responsabilidade pela execução desses contratos, pelos prejuízos resultantes de perda, por danos ou avarias às cargas sob sua custódia, assim como por aqueles decorrentes de atraso em suas entregas, quando houver prazo acordado. A operação de transporte multimodal é aquela que, regida por um único contrato de transporte, utiliza 2 ou mais modalidades, desde a origem até o destino. Tal operação é executada sob a responsabilidade única de um operador de transporte multimodal, OTM. O transporte multimodal de cargas compreende, além do transporte em si, os serviços de coleta, consolidação, movimentação e armazenagem de cargas, desconsolidação e entrega, enfim, todas as etapas indispensáveis à completa execução da tarefa. Em 19 de fevereiro de 1998, foi sancionada a Lei nº 9.611, que dispõe sobre o transporte multimodal de cargas no Brasil, visando melhorar a qualidade e a produtividade dos transportes. Em sua essência, estabelece operação não segmentada, serviço porta a porta, e a figura do operador de transporte multimodal, definindo a responsabilidade de cada interveniente na operação. Vantagens da multimodalidade: a contratação de uma única empresa que ficará responsável por todo o processo, pagamento único de frete, maior segurança carga, agilidade na manipulação e movimentação da carga e, consequentemente, rapidez na entrega, redução dos custos de transporte e foco na sua atividade principal. Desvantagens: inadequação da infraestrutura logística do país, causando excesso de perdas e dificultando o crescimento da multimodalidade. E, de acordo com a revista Quatro Rodas, publicação 2007, a existência de poucas alternativas de seguros de carga em operações multimodais e carência de profissionais especializados. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, subordinada ao Ministério dos Transportes. Bueno, como estaba en portugués, no sé si estaba claro el tema del video, pero básicamente lo que aquí decían era que el transporte multimodal es, bueno, ellos mostraban todos los tipos de transporte, pero es la articulación de diferentes modos de transporte para que
se realice de una manera más eficiente el servicio de transporte de materiales o de mercancías. Em, También en el transporte multimodal es necesario emplear más de un tipo de vehículo, o sea, no siempre solamente por camiones o contenedores terrestres, eh, porque evidentemente son transportes que incluyen distancias o sitios más largos de entrega a mucha más distancia. Entonces, esto se tiene que detallar evidentemente en el contrato de transporte. Se puede transportar cargas que sean a granel y se pueden también efectuar un transporte a grandes distancias como tal. ¿Quiénes lo llevan? Hay operadores de transporte multimodal muy específicos, transportes que les pueden dar todo el servicio. O sea, yo tengo que traer una carga de Asia, bueno, les voy a ofertar el tema de que tal vez primero vaya terrestre hacia una ciudad, luego venga vía marítima, llega a determinado punto y a determinado país y luego viene vía aérea, por ejemplo. O combinado también puede ser que, bueno, pues viene vía terrestre dentro de su país y viene vía marítima ya después de la entrega para acá, para el país. Pero tal vez aquí en la entrega en nuestro país se necesite contratar nuevamente un transporte terrestre o aéreo dependiendo de la carga, ¿no? Que se vaya que se vaya a manejar, que vayan a traerlos. Los transportes multimodales son como que regulados por convenios internacionales. Y ahí se habla mucho de la responsabilidad que tiene el transportista, la responsabilidad que tiene al trasladar las mercancías o los materiales. También, bueno, aparte del tema de la responsabilidad, va atado de lo que es el incumplimiento de los contratos. Porque, por ejemplo, como se encargan de toda la cadena de transporte, si algún artículo o un pedido, como sea que se llamase, sufre algún daño, perdón, durante el trayecto, durante el transporte como tal. Entonces tiene este tipo de transportes multimodales por básicamente asumen toda la responsabilidad de cualquier daño en el transporte porque ellos son los que se encargan de movilizar las mercancías totalmente. También a veces, si no está muy claro el contrato, podría ser un poco difícil determinar las responsabilidades del daño de los productos. Bueno, aquí hay un documento en donde se habla del transporte multimodal aquí en el Ecuador. Es importante que lo lean porque este va aterrizado específicamente a lo que hay en nuestro país, ¿sí? Nada más solamente como para dar un pequeño resumen de lo que es este documento porque es bastante largo. Voy a proceder a leer, bueno, primero el tema de que este estudio se hizo por un alumno por un trabajo de tesis. Y eh, se habla de cómo se regula aquí en nuestro país este transporte multimodal, que son basados en los acuerdos de organismos internacionales como es el de Mercosur, de la Comunidad Andina de Naciones. Y también cómo lo define este tipo de transportes las Naciones Unidas.
En el Ecuador solamente hay, de manera general, Código Orgánico de Producción, Comercio, Inversión y el reglamento, que ya acuérdense siempre que la ley o el código es el qué, pero el reglamento indica cómo. Aquí se habla de transporte multimodal como una operación aduanera y en lo correspondiente al régimen nacional en transporte multimodal por la necesidad de la transportación. Eh, este va creciendo y se necesita tener un estudio profundo respecto a la normativa nacional e internacional del transporte multimodal para que este tema se regule. Al momento, bueno, se está manejando de acuerdo a lo que también les comenté, como es la jerarquización de leyes o reglamentos. Si no tenemos algo específico en el país, se usa los superiores, ¿no? Que serían los regionales o los convenios o o alguna ley de jerarquía superior. Bueno, ya les había dicho que el transporte multimodal permite la movilidad de la mercancía o materiales por más de un medio de transporte, sea marítimo, terrestre, aéreo, fluvial, desde el origen hasta su destino final. El transporte multimodal en el tiempo ha ido desarrollándose y es por eso que hay compañías que brindan este servicio. Como conclusiones, bueno, del trabajo que ha realizado este estudiante, eh, aquí en Ecuador no existe muy clara la figura jurídica para el contrato de transporte multimodal. Se establecen contratos más bien como que de transporte de mercancías, pero no como transporte multimodal. En la normativa el contrato de transporte multimodal no es usado aquí en Ecuador, se reemplaza por otros contratos que tienen la misma figura jurídica, pero tienen una denominación de simple contrato de transportación. Y bueno, se estipulan las especificidades en las cláusulas de responsabilidad, eh, básicamente. Los instrumentos internacionales celebrados en materia de transporte multimodal han aportado de manera aislada el beneficio de los sectores, regiones y organizaciones que los han celebrado, pero no se ha podido incorporar una normativa general en materia de transporte multimodal porque falta un acuerdo normativo de los países que forman las asociaciones para que los permisos o el libre tránsito entre los países miembros sea abierto. La normativa interna del Ecuador recoge la figura de transporte multimodal en el Código Orgánico de la Producción, plasmándola en el capítulo de la facilitación aduanera como una operadora aduanera. El Ecuador ha ratificado instrumentos internacionales de carácter regional con los que se puede aplicar el contrato de transporte multimodal, pero no se tiene claro jurídicamente cómo manejar. Sí, creo que aquí en el país todavía nos falta un buen camino que recorrer para que este pueda quedar legalmente que pueda quedar como legalmente declarado el uso. Vamos a ver esta presentación acerca de la Convención sobre el Contrato de Transporte Internacional por Carretera. En inglés se denomina Contract for the International Carriage of Goods by Roads y entró en vigor en Ginebra el 19 de mayo de 1956. España como que se hizo parte de esto en 1974 y bueno, se cambiaron algunas cosas porque se consideraban como errores en 1995.
Este convenio internacional por por carretera o convenio constituye un documento encargado de formalizar el contrato de transporte de mercancías en la carretera. En la carta de porte se incluyen las condiciones de transporte, responsabilidades, y este documento regulado y citado por el convenio se aplica a todos los contratos de transporte de mercancías de carretera, sin considerar lo que son transportes funerarios, postales, mudanzas o transportes. En esta carta de porte de CMR, el primer lugar que se tiene es que el transportista ha recibido la mercadería. En segundo, que se ha establecido un contrato entre la empresa contratante y el determinado transportista. Se podrá realizar tanto por parte de la agencia de transportes que se encarga de realizar el traslado de la mercancía al lugar de destino, como por parte del exportador. Y relativo a la emisión del documento, se ejecuta en el momento que se realiza la expedición de la mercadería. La carta de porte contiene información significativa en relación a las personas o individuos y mercancías suscritas en el contrato. Entre la información más importante que tiene este documento se encuentra lo siguiente. La carta de porte tiene que tener la fecha y lugar, la identificación y dirección del remitente, así también del destinatario y transportista. La descripción de las mercancías, cómo son transportadas y cuál embalaje se usa. Instrucciones para la aduana que correspondiente y otras formalidades requeridas, como la información relacionada con la existencia de mercaderías peligrosas, si es que hubiese. El peso de las mercancías transportadas, todo esto se tiene que declarar. Además, se puede incluir la prohibición de transbordo por el tema de que es susceptible a que la carga se vea contaminada por el tema de contrabando, de narcotráfico. Suma del reembolso percibido en el momento en que se produce la entrega. Valor declarado de la mercancía. Instrucciones para el transportista en cuanto al seguro de la carga, plazo en el que se debe realizar el transporte, y se tienen que adjuntar los documentos que correspondan al CMR. Este documento de porte tiene que tener 4 copias distribuidas así. La una para la administración, una copia para el remitente, una copia para el destinatario y la copia para que acompañará la mercadería durante el transporte hasta el destino final. Y en un aforo que se necesita realizar o en una revisión que se necesita realizar, ya va a contener evidentemente pegado o entre la carga la documentación habilitante. Pérdida, retraso o daños en la mercancía. Bueno, el transportista es responsable hasta que se produzca la entrega de dichas mercancías. El remitente tendrá la obligación de encargarse de cualquier daño que el transporte sufra como consecuencia de la información errónea, como por ejemplo que se le diga que necesita la carga que se vaya de Quito no sé, a Cuenca, pero no se va a Cuenca, sino se va a Zamora Chinchipe, porque estaba mal colocado el destino. Entonces, eso no, eso se considera como un dato erróneo, ¿sí? Los países que integran este convenio son todos los que vemos aquí, que están pintados en color verde. Son básicamente países de Europa y bueno, Groenlandia. El expedidor es la persona que tiene la obligación principal de determinar las condiciones en que se entrega la mercancía, lugar y fecha en la que deben llegar a su destino.
Si se produce alguna incidencia provocada por una información errónea, la culpa es del expedidor o cargador. Porque si se da alguna equivocación, el asegurador no va a asumir una responsabilidad que no le corresponde. El transportista es el encargado de asegurarse que la mercancía se envíe de acuerdo a las condiciones acordadas en cuanto a su estado y embalaje. En el caso que este documento se pierda o sufra algún daño, la responsabilidad también correrá a cargo del transportista o porteador. La Carta de Porte Nacional versus CMR. La principal diferencia es que la Carta de Porte Nacional se utiliza para el control del transporte de mercancías que se realiza en territorio nacional. En el caso de España, se habla de la península ibérica, incluyendo los transportes de las Islas Canarias y Baleares. En el CMR se utiliza para todos los transportes internacionales. Si se pierde la carga de porte, que es un documento que se establece para probar que existe un contrato y que lo transportado es legal, si se da una pérdida o irregularidad en ese documento, no afectará ningún proceso de la veracidad ni existencia del contrato de transporte. Se lo busca en teoría manejarlo de manera separada, porque todo lo demás seguirá bajo las condiciones del convenio. La Carta de Porte Electrónica surgió más o menos en el 2018 por la aprobación del protocolo adicional del convenio en relación con el contrato de transporte internacional de mercancías por carretera. CMR referente a la Carta de Porte Electrónica, por tanto, se establece la probabilidad de que la conocida Carta de Porte se remita en formato electrónico a través de procedimientos, registro y tratamiento de la misma. Evidentemente, si estamos hablando de una Carta de Porte, que es un documento legal que va a ser una evidencia para algo, tiene que estar bien diligenciada para que sea manejada apropiadamente. Según lo dictado por la Carta de Porte Electrónica, bueno, es cualquier solicitud, declaración, instrucción, orden, reserva u otra comunicación relativa a la ejecución del contrato de transporte al que sea de aplicación el convenio de CMR y puede realizarse por medios electrónicos. Bueno, ahora este tema de la Carta de Porte Electrónica con la tecnología que tenemos actualmente, se lo puede manejar, como dice, por vía electrónica, mediante email y evidentemente para el tema de las firmas de registro se maneja firmas electrónicas o se plasma en estas en lo que es el código QR como firmas de responsabilidad, porque aunque sean electrónicas igualmente tienen que estar correctamente diligenciadas. Permítame un momentito, por favor. Bueno, mil disculpas.
Vamos a hablar ahora de lo que es las características de la carga, los tipos de carga y la naturaleza de la carga. Bueno, todos sabemos que es una carga. Es un conjunto de bienes y mercancías que vienen embaladas y que deben ser adecuadamente manejadas y de una manera que faciliten su movilización y evidentemente que estén protegidas para que no se ocasione pérdidas o daños. Existen dos tipos principales de carga, que es la carga general, que es todo tipo de carga de distinta naturaleza que se transporta conjuntamente en pequeñas cantidades y en unidades independientes. Se pueden contar el número de bultos y en consecuencia se manipulan como unidades, se transportan y se almacenan juntas. Como por ejemplo pueden ser cilindros, cajas, botellas. La carga general, bueno, es la carga que está suelta, convencional, no unitarizada. Y dicha carga está compuesta por artículos individuales cuya preparación determina su tipo. La carga suelta, en cambio, es aquella que está como que a granel, por así decirlo. Son bienes sueltos, manipulados y embarcados como unidades separadas, como son los tubos, PVC, tubos metálicos, llantas, planchas de hierro y rieles, perdón. La carga unitarizada es aquella que se agrupan embalajes en una carga compacta de mayor tamaño para ser manejadas como una sola unidad, como por ejemplo cuando en un centro logístico se requiera enviar una mercadería, por ejemplo, cajas que contengan, no sé, medicamentos. Evidentemente no se envía cada cajita por separado si va a un mismo sitio. Lo que se hace es colocar sobre pallet, se las ubica de acuerdo a los niveles de resistencia que tengan las cajas, de acuerdo a la prueba de resistencia, y se las apila. Y luego eso se embala con stretch film, o ahora hay otro material que sirve para lo mismo, para envolverlas, pero ya es más ecológico, no es plástico y además es reutilizable, pero cumple la misma función de, como vemos aquí en la foto, como que cubrirlas para mantenerlas unificadas. Esto reduce la superficie de almacenamiento y facilita las operaciones de manipulación de las mercaderías. A granel líquida sólida, bueno, es aquella que por lo general está en silos o tanques o isotanques, que también suelen llamarlos. Sólidos pueden ser los granos, minerales, fertilizantes, líquidos, el petróleo, lubricantes, gasolina. Gases puede ser el gas propano, el gas butano. Puede transportarse también en estos contenedores lo que son los gases industriales, como son el oxígeno, el nitrógeno, por ejemplo. La naturaleza de la carga: hay cargas perecederas, carga frágil y carga peligrosa. Como la carga perecedera es los productos que son susceptibles a descomponerse, como son, por ejemplo, los alimentos que sufren una degradación normal por sus características físicas, químicas y microbiológicas. Cuando esto sucede cuando están al ambiente y con el paso del tiempo, porque evidentemente estas se pueden ver atacadas por innumerables factores como la temperatura, la humedad y el sitio donde se encuentra. En la mayoría de los casos se requieren ciertos medios de preservación como control de temperatura para mantener características originales como el color, sabor, gusto y olor. Cargas perecederas, también unos ejemplos es por ejemplo la carga refrigerada, que durante la distribución el conservarlos a una determinada temperatura es muy importante.
porque si no, la mercadería se malogra o las mercancías se malogran. Esto ocurre con las flores frescas, las carnes, los pescados, los lácteos, las frutas y verduras. Por ejemplo, las carnes, pescados, mariscos, tienen que transportarse en vehículos refrigerados o de congelación, dependiendo de la distancia, para que esta carne no se descomponga. En el tema de frutas y verduras deben ser transportadas en vehículos refrigerados o al menos climatizados. Igualmente sucede con los lácteos y las flores deben tener transportes refrigerados porque estas necesitan un tratamiento especial. A ellas en el proceso de producción en las florícolas, les hacen un tratamiento químico que se llama dormirlas, mediante la aplicación de un gas, para que éstas conserven sus características en estado tierno y cuando lleguen hacia otros países, si hablamos de importación, estas despierten de ese letargo y alcancen el tamaño que merecen y sean más atractivas para la venta. Por ejemplo, a una rosa se la duerme en botón para que alcance cuando llegue a Rusia, por ejemplo, su tamaño, el tamaño y la forma madura de la flor. Entonces, esas son cargas perecederas, no solamente lo comestible, sino también, por ejemplo, en el caso de las flores. Dentro de la carga perecedera están frutas, verduras, productos marinos, productos cárnicos, flores frescas y follajes. Las frutas y verduras, bueno, el deterioro y pudrimiento que pueden sufrir es debido a la influencia de la temperatura, porque obviamente estos tienen que conservarse en una temperatura fría y a veces por los traslados, si es que están en vehículos no apropiados, estas pueden dañarse, pueden podrirse y puede haber pérdida de la mercadería. Las flores igualmente, como les decía anteriormente, como pasan procesos químicos, si no hubiera el cuidado en la cadena, estas también sufrirían similar a los alimentos el deterioro y pudrimiento, porque evidentemente con la influencia de la temperatura, de la humedad, se empiezan a generar bacterias y eso hace que se descompongan. Tienen que estar en una temperatura fría, recomendable refrigeración, pero si no entre 7 y 13 grados. En cuanto a los productos cárnicos, los distintos tipos de carne y productos animales se llevan a cabo para retardar o prevenir el desarrollo de microorganismos que se dan en el producto. El almacenamiento a baja temperatura influye en la calidad del producto y en su sabor, evidentemente. Es necesario en transportes, en distribución en rutas, digamos que no superen mucho tiempo, que se mantengan a temperaturas de refrigeración, una temperatura casi de refrigeración de 10 grados. Pero si el trayecto va a ser mucho más amplio, es importante que consideren colocarlos en congelación. Igualmente los productos marítimos, sean como pescados y mariscos, deben mantener una temperatura adecuada para que el producto no se malogre. Temperatura de 7 a 13 cuando son distancias cortas para la entrega y que puedan soportar el, el mantenerse en un buen estado. En cuanto a flores frescas y follajes, es una operación bastante delicada. Se recomienda que las flores recién cortadas lleguen a su destino en un lapso no mayor de 36 a 48 horas y la temperatura recomendada es entre 10 y 15 grados, pero eso es cuando se va a dar esa entrega en distancias cortas. Pero cuando, por ejemplo, hablamos de las exportaciones, cambia el panorama, lo que yo les explicaba anteriormente.
El transporte de productos frágiles requiere un manejo especial, dadas las condiciones que tienen. Tienen que realizarse con cuidado, incluyendo el embalaje, manipulación y traslado. Los tres aspectos relacionados con el transporte y la distribución física con el grado de fragilidad son la carga y descarga, movimiento en vehículo de transporte, almacenaje y bodegaje. Evidentemente las mercaderías frágiles hay que cuidar mucho en las etapas de carga y descarga debido a que tienen un alto riesgo de sufrir de sufrir algún daño porque son cargas categorizadas como frágiles. Consiste en que el riesgo sería el que el producto pueda caer o se lo apile de manera inadecuada y se aplaste y se deteriore. Por movimiento de los vehículos, evidentemente, si no están bien apiladas, si no están bien colocadas, si no están bien embaladas, estas con el movimiento del contenedor y dependiendo su tamaño, pueden caerse y deteriorarse por ende el producto. En cuanto al almacenamiento y bodegaje, los productos frágiles pueden correr riesgos en el país exportador y en el importador durante el tránsito internacional, debido a que si no se respeta sus niveles de apilamiento. No sé si han visto que las cajas tienen declarado, muchas cajas tienen declarado su nivel de apilamiento y adicionalmente como un medio visual, cuando se transporta productos frágiles también se envía a elaborar cajas en donde se declara hacia dónde deben ir ubicadas, o sea, cuál parte debe ir colocada hacia arriba. La carga peligrosa, bueno, como su nombre lo dice, es aquella que tiene productos peligrosos, sean por sus diferentes características, sean radioactivos, sean venenosos, oxidantes, explosivos, combustibles, y que puedan causar accidentes o daños a otros productos en el vehículo que se los movilice. La carga peligrosa tiene que tener un permiso especial en Ecuador en cumplimiento de una normativa INE para el transporte de mercadería, mercadería peligrosa, como se la denomina, la 2266. Hay un libro, un código donde ahí se declara cómo debe ir, con qué símbolos, con qué identificaciones deben ir los vehículos que transportan cargas peligrosas y cómo está también en sus embalajes debe ir identificado. La distribución, bueno, vamos a hablar acerca de lo que es la distribución, la preparación del transporte, de la distribución física internacional, que es un proceso logístico que se desarrolla en torno a ubicar un producto en el mercado internacional, cumpliendo los términos negociados entre el vendedor y comprador. Y lo que se busca con distribución física internacional es reducir los tiempos, costos y riesgo que pueda haberse sometido a la carga durante su trayecto desde el punto de salida hasta el punto de entrega. Sí, es decir, durante toda la cadena. Las etapas de la DFI son análisis de carga, transportar, preparación del embarque, selección del modo de transporte, costos, documentación. La carga es un conjunto de bienes o mercancías protegidas por un embalaje apropiado que facilita su movilización. Y hablamos acerca por su naturaleza, pues el perecedera, frágil, peligrosa, redimensionada, y los tipos de carga también pueden categorizarse como carga general, suelta, unitarizada y a granel. También ya habíamos hablado respecto a esos conceptos y aquí podemos ver el tipo de rombos de advertencia o de información que se utilizan para la carga peligrosa.
Por ejemplo, este rombito con esta calavera significa tóxico. Este agente es infeccioso, material radioactivo, combustión espontánea, gas inflamable. Este de aquí significa que es peligro, ¿no? Estos líquidos inflamables, peróxidos orgánicos y esta es gases tóxicos. Los tipos de carga estaba identificado como extradimensionada, pero bueno, el término correcto es sobredimensionada, que son cargas voluminosas o pesadas que requieren un manejo especial, como lo que va llevando, por ejemplo, este tanque. En cuanto al empaque y embalaje, podemos decir, bueno, el empaque es un sistema eh, diseñado para que se acomoden los productos de manera adecuada para que se dé su traslado desde el sitio de producción al sitio de consumo, pero con el cuidado de que estos no sufran daños. También el objetivo es lograr un vehículo comercial permanente entre el producto y el consumidor, y ese vehículo debe ser beneficioso para el consumidor y productor. El embalaje sirve para proteger al producto, conjunto de productos que se exporten durante todas las operaciones de traslado, transporte y manejo. Es decir, el embalaje son las cajas que contienen al producto, la cinta de embalaje que sirve para sellarlos, ¿sí? Y tiene que debe proveer la seguridad para depositar aquí el producto y que este no se deteriore. Cuando se adquieren bueno, en algunas empresas es necesario adquirir este tipo de embalajes. Se revisa la ficha técnica, las especificaciones y las pruebas de impacto para ver la resistencia que tienen estas cajas, por ejemplo. Los objetivos del embalaje, bueno, es preservar, primero, lo que busca un embalaje es preservar la calidad de los productos, facilitar el traslado de la carga y permitir su transporte en mejores condiciones. Según el modo que se utilice, facilita la manipulación de la carga, almacenamiento, unitarización, distribución, tarifas de fletes también, obviamente, si están bien ubicadas, se va a ocupar menos espacio. Y el tema del pago de las primas de seguro. Ahí en el empaque y en el embalaje, como les decía, hay marcas. Por ejemplo, les decía que esto es de fragilidad, para indicar el sentido de dónde debe ir ubicada la parte de arriba. Esas son marcas informativas. O sería de este tema de informativo frágil, pero de manipulación también, el tema de las flechitas, porque dice este lado para arriba. Las marcas estándar o de expedición contienen información sobre el importador, destino, dirección, número de referencia, números de unidades, etc. Las marcas informativas es la información que aparece en el empaque o embalaje, como país de origen, puerto de salida, de entrada, peso bruto, peso neto, dimensiones de la carga. Las cargas de manipulación es la información sobre el manejo y advertencias en el momento de manipular o transportar la carga. En este caso se utilizan símbolos pictóricos, pictogramas, como los pictogramas son los gráficos como los que habíamos visto anteriormente. El transporte internacional es conocido como transporte principal y se encarga de que se traspasa fronteras y entregar productos en el país de destino. Dependiendo de los ítems negociados, se tiene que ver la ruta de embarque y entrega al comprador. Muchas empresas tienen esto ya legalizado para que puedan, no sé, trasladarse, por ejemplo, de un país a otro. Para elegir el modo de transporte adecuado, bueno, se evalúa tarifa, distancia, tiempo de tránsito, valor de la mercancía, seguro, embarque, embalaje, costos de carga y descarga. En el transporte aéreo, en cambio, las características es que se contrata de aeropuerto a aeropuerto a través de agentes de carga aérea.
La carga suelta se marca por cupos o posiciones. El documento de transportes es la guía aérea. Las ventajas es que llega más rápido a la mercancía y flexibilidad, seguridad y menores costos. Las desventajas es la capacidad limitada, puede ser muy costoso y es restringido para ciertos productos peligrosos, porque obviamente por regulaciones aéreas no se puede transportar productos peligrosos en una, por vía aérea. El transporte marítimo, bueno, son las vías, aplican vías navegables marítimas o de navegación en el interior como ríos o lagos. Se contrata puerto a puerto a través de agentes de carga o embarcadores. La carga se embarca en contenedores especiales para la cual debe ser consolidada. Y el documento de transporte es el conocimiento del embarque. ¿Tiene ventajas? Claro que sí, porque las tarifas son más bajas. Se da el transporte en grandes volúmenes, diversidad y especialización de buques. No tiene restricciones para lo que son productos peligrosos. Como desventajas es que no es rápida la entrega, es baja velocidad. Eh, el tema de no disponer un seguro muy robusto, que los embalajes sean muy costosos. Los costos portarios, altos riesgos de saqueo, deterioro de las frecuencias más espaciales. El transporte por carretera o terrestre, bueno, es el transporte que va por las vías y carreteras. Se contrata puerta a puerta a través de agentes de carga. La carga se transporta en contenedores especializados de acuerdo a sus características. No tiene restricciones de productos peligrosos. Según las distancias puede ser menos costoso que el aéreo, pero más el marítimo. Y el documento habitante de la guía de transporte. Bueno, aquí hay un comparativo. Los operadores logísticos, tengan en cuenta que son las empresas que se encargan del transporte y manejo de la carga desde la salida en el origen hasta la entrega en el destino. Aquí en Ecuador tenemos varios operadores logísticos, unos más especializados que otros, pero todos han evolucionado para poderse adaptar a las exigencias de calidad y de mercados globales. El proceso más conocido por cómo operan estos se denomina logística integral de exportación. Para elegir un operador logístico, por ejemplo, si ustedes son una empresa que producen X producto y a veces el tener la distribución o transporte para la misma empresa les encarece los costos y evidentemente existe menos rentabilidad, contratan un operador logístico. Un operador logístico se contrata para que dé soluciones a esa cadena hasta llegar al cliente. Para eso, para escoger un operador logístico adecuado, bueno, sí se debe conocerlo, su reputación, su imagen, el cubrimiento con oficinas propias en representación en el exterior, volumen de ventas, estabilidad financiera, especialidades, sus operaciones internacionales, sistemas de información y seguimiento de carga. Ustedes van a decir tal vez por qué se necesita la estabilidad financiera. La estabilidad financiera se necesita por el tema de un respaldo en el caso de pérdida. Los 5T son un lenguaje internacional para los términos comerciales que facilitan las operaciones de comercio internacional y delimitan las obligaciones, lo cual constituye un riesgo, pero hace que este disminuya. Los 5Ts 2000 regulan 4 problemas que se dan en la parte comercial, que es la entrega de mercancía, transferencia de riesgos, distribución de gastos y trámites documentales. Aquí hay un documento de la DFI que lo pueden leer, cómo se consigna. Más o menos la estructura de costos, esto más bien es como informativo. Nos falta ver acerca de lo que son
el, básicamente sobre el transporte marítimo ya lo hemos visto. Nos falta ver acerca de la presentación de contenedores y cálculos de la prima, que podríamos reemplazarlo con lo que son ejemplos. Pero no sé si ustedes ya son las 19 horas. No sé si podamos quedarnos unos 10 minutos más para terminar, porque faltaría por ver estos dos temas. La materia es bastante extensa, la verdad se vuelve muy tediosa con el tema de las leyes, de las normativas, porque como les dije ayer, hay que leerlas textualmente, no se puede cambiar palabras. Pero para concluir la unidad quedan, como les digo, no sé si se pueden quedar 10 minutos más y si no, no hay problema. Si tienen otra clase, yo continúo grabando la clase para que le suban a la plataforma y ustedes puedan ver la grabación. Coméntenme, por favor. Si no, ya les digo, no hay ningún problema. Yo continúo y No hay problema, profe, porque no tenemos ninguna otra clase. O sea, Ay, yo ya particularmente no sabes. tengo ninguna otra clase. Bueno, si hay alguna persona que tenga algún otro tema, no hay problema, puede desconectarse y yo continuaré con esta clase, ¿sí? Bueno, vamos a ver gracias señor Suárez, vamos a ver acerca de lo que es el transporte marítimo, a pesar que ya lo hemos visto desde el inicio, que nació, de hecho, de aquí nació el tema de la operación logística. ¿Vi con ustedes eso o no vi con eso? Con ustedes cómo fue el origen de la operación logística. Creo que sí, ¿verdad? Bueno, eh, como les había comentado, esto nació como por Asia, fue los inicios del tema del comercio marítimo y por eso nacieron los seguros. Actualmente, bueno, China es el líder mundial en el transporte marítimo de mercancías, seguido de otros países asiáticos. Aquí vemos el ranking de posición, digamos así, las posiciones de los países que utilizan este medio de transporte. Entonces, bueno, el transporte marítimo ha alivianado mucho el tema del transporte de las cargas. Si bien es cierto, implica un mayor tiempo de llegada, en el caso de que sea bien planificado puede ser tolerable. Si es que las cargas evidentemente no van a sufrir algún deterioro en los buques transportadores. Según datos estadísticos, se tiene que el transporte marítimo ocupa el 90% del comercio mundial, es decir, es el más usado. En España, el comercio exterior vía marítima se da un 67% del total en términos de toneladas y el 36% en términos de valor. Esta es la evolución a lo largo de los años. La tendencia de los últimos años, como vemos aquí, va en aumento debido a que también se ha mejorado la infraestructura de los medios en que se van a transportar. En el caso de los buques, son cada vez más grandes y llegan a puntos mayormente eficientes por el tipo de conexiones que pueden haber. En las últimas revisiones que se ha realizado, se nota una caída del comercio mundial en el 2020 y se recupera y sigue recuperándose en el año 2021. Ha habido una situación que no estuvo prevista, fue muy fortuita y de gran impacto, que fue el tema de la pandemia. Obviamente el comercio mundial iba en auge, en crecimiento, pero por el tema de la pandemia el comercio cayó, el comercio marítimo cayó en el año de pandemia que fue en el año 2020. Tratándose de recuperar en el 2021 y 2022, pero todavía sigue en el intento.
El COVID-19 afectó en gran manera a lo que es el transporte marítimo. El tema de la pandemia hizo que se cierren fronteras. Ustedes saben perfectamente, ni siquiera internamente podíamos ir de una ciudad a otra vía terrestre. Se cerraron fronteras, de acuerdo al índice de contagios, se crearon estados de alarma, confinamientos rigurosos en la población, em, y eso fue una problemática para todos los puertos del mundo. Eso evidentemente fue de la mano por la situación sanitaria y por las decisiones que tomaban las autoridades sanitarias, en este caso, las recomendaciones que daba la Organización Mundial de la Salud. El impacto que se hizo una encuesta de los principales impactos que ocasionó la pandemia, en donde se tuvo datos como estos, que se aumentó la utilización de las instalaciones de almacenamiento, porque en algunos casos provocó la capacidad de, de almacenaje, hubo escasez. Hasta un 35% de los puertos lo indican. Para productos alimenticios, sanitarios, bienes de consumo, la demanda es mayor y se reducen los graneles sólidos y líquidos. La cancelación de líneas marítimas y del número de escalas, los buques portacontenedores, algunos puertos por el cierre de determinadas actividades como construcción e industria, implican menos importaciones o exportaciones, otros por la reprogramación de itinerarios o por limitaciones gubernamentales, porque simplemente había países que no les dejaban ingresar. Hubo retrasos por cambios en los procedimientos portuarios, obviamente inspecciones sanitarias, distancia entre trabajadores, interrupciones en el puerto, etcétera. Solamente el 25% de los puertos encuestados registran retrasos en mayor o menor medida. La disponibilidad de los trabajadores portuarios, evidentemente por el tema del confinamiento, se vio afectado el trabajo presencial y en algunos casos el trabajo presencial no podía ser cubierto con teletrabajo. Las dificultades y demoras en el transporte por carretera está incidiendo negativamente, incidió negativamente en el funcionamiento de la actividad portuaria, generando demoras en las cargas o recogidas porque se incentiva más el transporte intermodal ferroviario. El aumento de los certificados sanitarios y protocolos, bueno, se empezó a manejar el tema del número de desinfecciones, los métodos, las frecuencias, como obligatorio, inspecciones sanitarias a los buques y alrededor del 25% de los puertos encuestados, mientras que buena parte de los puertos africanos y sudamericanos las exigencias son menores, las regulaciones son menores, no porque no existe el problema, sino porque así son sus políticas. Desequilibrios en la gestión de los contenedores, aumentando los contenedores vacíos y costes asociados a ellos. Evidentemente porque se limitó el tema de los transportes de mercancías. Se dieron algunos aspectos que los diferentes puertos a nivel mundial tomaron como acciones frente a la pandemia del COVID. Y evidentemente ello también fue una limitación para que puedan realizarse los viajes y las entregas. Muchos de los viajes se quedaron parados en puertos, no de llegada, sino por el tema de personas contagiadas por el tema de la enfermedad. Lo que se busca actualmente, obviamente, es que se recupere la normalidad, que se recupere el tema de la nueva, del manejo, que se recupere el crecimiento que se estaba teniendo en los otros años, en vista de que aparentemente estamos con una normalidad, con un porcentaje
alto de contagios, pero más manejable por el tema de la aparición de las vacunas y en algunos países que tienen acceso al tema de la medicación. Entonces, la idea es que evidentemente la economía se recupere también en este ámbito de lo que es el transporte marítimo, bueno, en general en el transporte, pero el marítimo, que es lo que acabamos de ver. El uso de contenedores y condiciones de cotización, bueno, contenedor es esto. Es un recipiente de carga para el transporte aéreo, marítimo, terrestre. Son unidades de carga consistentes en cajas cerradas que permiten el transporte de una o diversas unidades en su interior. Hay de diferentes tamaños y cada tamaño evidentemente tiene su peso, puede soportar un determinado peso y sus dimensiones. Hay de 20 y de 40 pies. El Haiku o HC, el uso habitual es para cargas secas. Se diferencia el contenedor de 40 pies tradicional debido a que es más alto, lo que le da más capacidad de volumen, pero no de pesos. El peso es el mismo, pero en cuanto al volumen sí lo puede recibir cargas más altas. Aquí evidentemente también tiene sus tamaños y el peso que soporta. El open top o OP, el uso habitual, dado que se abre por su techo de este tipo de contenedores, es conveniente para cargas grandes que no pueden cargarse por las puertas y por montacargas y pero otros paletes. Tal es el caso, esto se usa para cuando se necesita transportar maquinarias, vidrios, maderas, mármoles. Y hay de estas dimensiones, de 20 y de 40 pies. El bulk o BLK están diseñados para cargas de productos a granel, disponen de bocas de carga superiores aptos para productos químicos, fertilizantes, algunas harinas, azúcar, sal, materiales plásticos en grupos. El flat o plataformas plegables FLT, su uso general es para cargas difíciles de manipular, bobinas de metal, cables, vehículos pesados, madera, maquinarias especiales, etc. Hay de 20 y de 40 pies. Reefer o RF, el uso es para transportar productos perecederos tales como verduras, frutas, carnes. Evidentemente tienen un aislamiento térmico para también proteger a los productos. Reef Haiku RH, similar al que vimos anteriormente, que era el Reefer normal, pero tiene una mayor capacidad de volumen, pero no de peso. El ISO-Tank ISO es de 40 pies, diseñado para el transporte de sustancias líquidas, desde peligrosas como químicos tóxicos corrosivos, altamente combustibles, aceites, leches, cervezas, vino, agua mineral. Los dos tipos de servicio de transporte marítimo más comunes son el Full Container Load o FCL y el LCL, que es el Less Than Container Load. El Full Container Load, el transporte marítimo de mercancías mediante este sistema, hace referencia al uso de un contenedor completo enteramente por la carga de transporte. El contenedor 20 Food Equivalent Unit es de unidad, perdón un ratito. Perdón, los costos por el 20 Foot Equivalent Unit, que es la unidad equivalente a 20 pies, es una unidad de medida con la que se calcula la capacidad del transporte marítimo en contenedores, en la que el contenedor estándar es de 20 pies. Un contenedor de 20 pies es igual a un TEU y un contenedor de 40 pies es a 2 TEU. O sea, por cada 20 pies es un TEU.
Su capacidad es de 1165.4 pies cúbicos o 33 metros cúbicos. Y la carga interior es de hasta 23.600 kilogramos. El documento de transporte marítimo es un documento que hace las veces de contrato internacional entre el exportador e importador, donde indica detalles de lo que se comercializa. Si ustedes trabajan en una empresa de logística o alguna vez trabajaron, este documento, yo diría del 98% de las cargas que se reciben siempre llegan con un documento similar a este en donde básicamente contiene todos los datos de la empresa que lo va a recibir, al que se le va a entregar y todo el detalle de la carga, incluyendo el tema de costo como tal, el aspecto económico y también si hay cargas sin valor comercial. En los container load, estas cargas son por sí solas, no completan el contenedor de 20 pies, por lo cual el espacio se comparte con más carga. También es conocido como grupaje marítimo, usualmente hasta 12 metros cúbicos. Es preferible, es preferible por precio optar por el less than container load. Con cargas mayores a 20 pies suele ser más económico. La cotización de la línea naviera o aerolínea que más nos convenga son distintos conceptos con los que se pueden aplicar y cambian según sea el LCF o FCL. El costo del LCL, el costo por peso, volumen, el costo por toneladas, metros cúbicos, que significa mayor cantidad, ¿no? Y el costo por embarque o factura. Se realiza el cobro por embarque o por factura. Perdón. Los recargos y fletes marítimos aplicables son el Ocean Freight, el Bunker Adjustment Factor, el Currency Adjustment Freight. El Ocean Freight es un flete básico que se aplica de manera general y no incluye recargos. Es como un seguro general que tienen los transportes marítimos. El Bunker Adjustment Factor se traduce como ajuste de combustible y es el recargo cobrado para compensar las variaciones por el precio de este y cambia frecuentemente y va asociado con el puerto de origen y de destino, por lo que muchas veces tiene medición VAT, Valid Time of Shipment, que es la validación del tiempo de envío o de embarque. El Currency Adjustment Factor es un ajuste de moneda español, que es un recargo que cubre las oscilaciones por el cambio de divisa. Es un porcentaje sobre el total del flete, al igual que el BAF cambia frecuentemente y va asociado con el puerto de origen y de destino. Sí, y es válido en el momento del embarque. Estos tipos de seguros se manejan en el tema marítimo, pero por lo general el que más se trata es el de CAF por el tema del cambio de divisas y es el un poquito más beneficioso. El otro es como para cargas generales. Les asegura obviamente todo el flete, pero es un poco básico.
Perdón, vamos a ver ahora acerca de lo que es la prima de seguros. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto qué es la prima de seguros? No sé si la recuerda, señor Suárez, tal vez usted. ¿Qué es la prima de seguros? Aunque ya aquí está la definición. Pero dígame qué es lo que entiende usted por prima de seguros. Mm, ¿Me escuchan? Es el pacto de lo que paga el asegurado. Exacto. Es lo que paga el asegurado, ¿no es cierto? Cuando contrata un seguro, le paga la compañía de seguros. Claro, Ya. Y dependiendo de lo que vayamos a asegurar, depende claro. mucho el valor de la prima. Depende de qué también dependía. ¿Se acuerda que la clase de antes de ayer hablamos de eso? Sí, sí, También está bien. depende mucho del tema de la siniestrabilidad. Sí. Sí, que yo le dije que no cubría el 100%. Exactamente, que usted me dijo que no cubre el 100% y le dije que depende de los términos del contrato y también del término del índice de semiestabilidad, la evaluación de los riesgos del bien o del servicio que van a asumir los riesgos ellos, porque contratar una aseguradora es trasladarle los riesgos a los que está sometida nuestra empresa o nuestros productos. ¿Sí? Ya. Las obligaciones de las partes del contrato del seguro en este sentido son: el tomador del seguro, que es el cliente de la compañía, está obligado al pago de la prima de acuerdo con las condiciones descritas en la póliza de seguro. La compañía aseguradora se obliga a indemnizar o satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas en el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura. ¿De qué depende el precio de la prima? El importe de la prima depende del tipo de riesgo asegurado. Es fijada por la compañía de seguros y debe ser suficiente para que la aseguradora pueda hacer frente a los siniestros asegurados. Como habíamos conversado hace un momento, depende mucho del tema del riesgo, de la evaluación de riesgos que evalúe la compañía, que realice la compañía, el tema de lo que consta en el contrato, de qué nomás es lo que se quiere cubrir. Los factores a tener en cuenta son la duración del contrato, el capital asegurado, los factores específicos del tipo de seguro. Los factores específicos del tipo de seguro, bueno, puede ser muy amplio y depende del seguro, del bien asegurado. Por ejemplo, si hablamos de un automóvil, ¿no? Del seguro de automóvil, lo que puede incluir en el cálculo de la prima es el historial de conducción, lo que yo les decía, el tema de los siniestros, del histórico, el uso que le dan al coche, la cantidad de kilómetros recorridos por año, el domicilio del asegurado, la edad del conductor, el tipo de vehículo. Eh, ¿Cómo se calcula la prima del seguro? Son tributos y recargos, más gastos externos, más gastos internos, más valor del riesgo. La prima pura, prima de inventario, prima tarifa y prima total. La prima pura se calcula con esta fórmula. Es el valor actual del riesgo asegurado en función de las estadísticas realizadas y el tipo de interés atribuido. Es la probabilidad, el número de siniestros sobre el número de los asegurados. El coste medio es el coste de todos los siniestros sobre el número de siniestros. La prima de inventario es la prima pura más los gastos de administración. Prima de tarifa es la prima de inventario más los gastos de gestión externa. La prima total es la prima de tarifa más impuestos, consorcio de compensación de seguros, comisión liquidadora de entidades aseguradoras. Las clases de prima de seguro son prima única, prima periódica, prima fraccionada y prima fraccionaria. La prima única
es cuando se hace frente a un solo pago durante la duración del seguro. Si no es tan frecuente, la periódica se paga a plazos regulares durante la duración del seguro, como por ejemplo de manera anual, como cuando pagamos nuestro vehículo, el seguro de nuestro vehículo, por ejemplo. La prima fraccionada es bueno, dependiendo de la aseguradora, claro está. La prima fraccionada es la prima anual que se liquida a través de pagos periódicos más reducidos al anual. En caso de siniestro, la compañía de seguros puede reclamar al asegurado el resto de las fracciones de la prima no pagadas. La prima fraccionaria se calcula para un periodo inferior al año. En caso de siniestro, la compañía de seguros hará frente a la indemnización sin reclamar al asegurado el pago del resto de la prima. ¿Sí? Como ejemplo, podemos ver aquí uno que es la metodología utilizada para el cálculo del seguro. Para determinar el monto de la prima de seguro se consideran las siguientes variables. El monto, que es el monto del crédito otorgado al cliente. El plazo de crédito, el tiempo a asegurar desde la fecha de desembolso hasta el último día de pago. La edad del cliente al momento de solicitar el crédito. Por ejemplo, a alguien de la tercera edad ya no le aprueban el asegurar un vehículo, por ejemplo. La tasa utilizada es una tasa bruta mensual y se determina en función de la edad del cliente y el plazo del crédito. Para el caso de los titulares, la edad plazo es de que sean menores a 65 años y en el caso 1 se cobra el 38 por mil. En el segundo caso, la edad más el plazo de menores a 65 años se cobra el 72 por mil. El titular más un beneficiario. En el 3, la edad más el plazo y pueden haber los mayores de 65 años y se cobra el 0.76 por mil. Y la edad más plazo mayores de 65 años se cobra el 1.52 por mil, titular más 1, dependiendo del tipo de seguro que estemos adquiriendo. Estamos adquiriendo un seguro de salud, a menos que sea muy especializado, aceptan el caso de mayores de 65 años. Si no, solamente se manejan con menores de 65 años. El recargo, dependiendo de lo declarado en la declaración personal de salud, la compañía de seguros puede solicitar un recargo adicional si determina que el asegurado presenta un mayor riesgo. ¿Sí? Por eso les decía que el cálculo de la prima depende mucho de la evaluación que realiza la empresa. La fórmula que podríamos decir para el cálculo de la prima es monto más monto por tasa, por plazo y por uno más recargo. Debido a que se trata de tasas por mil, en la fórmula se emplea el valor dividido para 1000. Por ejemplo, si tenemos un monto de $20,000 que nos aprobaron, un plazo de 36 meses. Estamos hablando de una persona de 64 años de edad y un recargo que se ha determinado del 25% que nos determinó el asegurador. Entonces, haciendo el cálculo, tendríamos la edad más el plazo en años. Son 67. La tasa bruta mensual son 0.76, de acuerdo a lo que habíamos visto por acá, de acuerdo más bien a lo que nos dio la aseguradora. La conversión de tasa para la fórmula es 0.0076 porque está dividido para 1000, ¿no es cierto? Entonces ahí aplicamos la fórmula en donde multiplicamos todos estos valores y nos sale que la prima total sería de $684.
Esta, en teoría, dependiendo de las condiciones y por lo general se cobra al inicio del crédito, ¿sí? Entonces, tenemos que tener, tener claro cómo se realizaría la fórmula como tal es esta y de acuerdo a los datos, al monto que estemos asegurando, al objeto de contrato, de lo que nosotros digamos, al plazo que hayamos especificado y con el recargo debido que haya catalogado la aseguradora, porque entra en evaluación por la aseguradora. Entonces ahí realizamos el cálculo de la prima. No sé si este era el ejemplo o si hay otro ejemplo al respecto. Creo que es el mismo. Bueno, aquí hay otro de lo que es el seguro de desgravamen, en donde también estamos hablando de lo mismo. Es la misma fórmula, ¿no? Monto, tasa, plazo y el uno más recargo, en donde se indican los valores y se aplica la fórmula en donde indica que por el cálculo del seguro por desgravamen para créditos personales y de consumo se aplica, sale la cantidad de 26.48. Para créditos hipotecarios, asimismo, igualmente, se hace la misma fórmula de cálculo y obtenemos el cobro que nos realizarían, perdón, de manera mensual, dependiendo del tiempo, ¿no? Para el riesgo ante créditos hipotecarios que también tienen que garantizarse de alguna manera los prestamistas. El seguro contra riesgo para garantías, igualmente se utiliza la fórmula, ¿no es cierto? En donde tenemos que tomar la información que nos dé la aseguradora para poder, ellos nos dan algunos datos y nosotros podemos corroborar el cálculo que ellos realizan con esta forma. Dependiendo la fórmula se aplica para todos igual, pero depende mucho del tipo de seguro que estemos aplicando para que los valores varíen. Varían plazos, varía el porcentaje de recargo, ¿sí? Eso sería todo. Espero que les vaya bien en el examen que creo que tienen el día viernes. No sé si tienen alguna consulta respecto a las tareas. La verdad, las tareas están bastante sencillas, pero si tienen alguna duda, algún inconveniente antes de que suban a la plataforma y quieran preguntarme, por favor, envíenme un mensaje al número de celular que ya les había dado en la primera clase para yo responder. Igualmente, si quieren que les revise el trabajo antes de enviarlo, no hay ningún problema. Veo que mañana también tienen una lección. Espero que les vaya muy bien. Si es que tienen una duda, ojalá, espero poder ayudarlos. Me comentan, por favor. Y espero que les vaya muy bien en la prueba del día de mañana y la del día viernes. Esta materia es bastante extensa, realmente solamente 4 o 5 clases es muy poco, definitivamente, porque es bastante larga el tema de las explicaciones que podríamos dar. Y también el tema de manera virtual a veces complica un poco más el entendimiento y la explicación. Pero espero haber aportado en algo a su conocimiento y espero que les vaya bien en las evaluaciones y en el resto de materias que tengan que tomar. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, coméntenme. Y si no, ya nos hemos pasado como que 35 minutos y les agradezco mucho por ese tiempo que me han dado. Que tenga buenas noches, profe. Que Si le ma- vaya bien siempre. si mañana Buenas noches. y tienen alguna duda, eh, coméntenme para ver si es que les puedo ayudar.
puede yo nos el número de teléfono nuevamente, profe, que yo no lo tengo. A ver, les voy a dejar en el chat, ¿sí? Ya, ese es mi número de celular. Si me llaman, tal vez no les conteste, pero si me dejan un mensaje, yo les contesto. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Ok, Se cuida. tengan una buena noche, descansen.